versos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo dirijo la lectura. Hermanos, esta es la inerrante y gloriosa palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo ruego, Señor, que tú me ayudes en esta mañana para ser fiel a tu palabra, Señor. Cristo Jesús es el Señor nuestro. Amén. Yo no me puse de acuerdo con mi hermano Juan Pablo sobre el tema que iba a compartir, pero mi tema para esta mañana es muy similar a varias de las cosas que Juan Pablo dijo, y he titulado a mi sermón para hoy: una ayuda divina en nuestra debilidad. Una ayuda divina en nuestra debilidad. Juan Pablo terminó su exposición diciéndonos que nos espera una realidad gloriosa, ¿verdad? La realidad de un día poder servir a Dios como queremos. Hoy no nos encontramos en esa realidad. Quisiéramos, sufrimos por ello. Y anticipamos el día en que podamos nosotros servir a Dios como merece ser servido. Amar a Dios como Dios merece ser amado. Pero la verdad es que hoy no es así. Sufrimos por el hecho de que no podemos amar a Dios como Él merece ser amado. No podemos responder con nuestros afectos como Él merece ser servido. Pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una ayuda divina en nuestra debilidad. Y aunque estamos rodeados de muchas debilidades, hay una debilidad particular en la que necesitamos una ayuda divina. En el contexto de este pasaje, Pablo usa la expresión las aflicciones del tiempo presente. Usted puede leerlo en el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente. Pablo asume que en este tiempo presente él tiene aflicciones. Es la forma como Pablo llama a todos los sufrimientos de los creyentes de este lado de la eternidad. En otro lugar lo llama esta breve tribulación momentánea. Pero en ambos textos, Pablo coloca estos padecimientos presentes y fugaces comparados con la gloria venidera que en nosotros se manifestará. De modo que estas angustias se manifiestan en nosotros, pero en nosotros mismos habrá de manifestarse esa gloria que esperamos. Bien es cierto que todos nosotros sufrimos, que las aflicciones que golpean nuestras vidas son distintas, y que es posible que el hermano que está sentado a su lado no conozca las aflicciones que golpean su vida. Pero lo que es una realidad para todos nosotros es que nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda divina. Necesitamos la ayuda divina en medio de nuestra debilidad. Y algo que he comprobado con los años es que los creyentes más maduros no son los más presumidos. Los creyentes más maduros parece que entre más crecen en su vida espiritual, más conscientes son de su fragilidad, de su dependencia de Dios, de la necesidad de permanecer cerca a Dios. Usted quiere saber lo que un hombre siente realmente.
lo que piensa acerca de Dios, escúchelo orar. Las oraciones muestran lo que realmente nosotros creemos acerca de Dios. Es muy probable que nosotros conozcamos la doctrina que predicó mi hermano de la depravación total, de que conocemos nuestras limitaciones. Es muy probable que eso solo esté en nuestro intelecto, pero que en nuestra vida práctica nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la fragilidad que representa el hecho de que necesitamos una ayuda divina para vivir esta vida cristiana. Es probable que lo tengamos en nuestro cerebro, pero es probable que en nuestra vida diaria estemos tratando de vivir en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades. En el libro del Valle de la Visión, que son oraciones de los puritanos, hay oraciones tan preciosas. Y lo que estas oraciones revelan, alguien se escandalizaría de estas oraciones, pero lo que estas oraciones revelan es la clase de percepción que estos hombres tenían en sus corazones. En sus oraciones ellos revelan que tenían una urgencia de la intervención divina, que necesitaban la intervención de Dios en sus vidas. Quiero leer un fragmento de una de estas oraciones. Dice: oh Padre, tú estás entronizado para oír mis oraciones. Oh Jesús, tu mano está extendida para recibir mis peticiones. Oh Espíritu Santo, tú estás pronto a ayudarme en mi debilidad, para mostrar mi necesidad, para proveer palabras para orar dentro de mí, a fortalecerme de modo que yo no desfallezca en mis oraciones. Oh Dios Trino, tú que comandas el universo, tú me ordenaste pedir estas cosas concernientes a tu reino y a mi alma. Hazme vivir y orar como un bautizado en el triple nombre. Lanzo mi barco sobre las aguas desconocidas, teniendo a ti, oh Padre, como mi puerto, tú, oh Hijo, como mi mente, y tú, oh Espíritu Santo, llenando mis velas. Guíame al cielo con mis lomos ceñidos, mi lámpara encendida, mi oído abierto a tus llamadas, mi corazón lleno de amor para ti. Esta no es la manera como nosotros usualmente oramos, pero estas oraciones expresan la urgencia, el estar consciente de nuestra fragilidad y la necesidad de la ayuda divina. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué todavía necesitamos ayuda si somos creyentes? Usted puede escuchar el grito de Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que en ese pasaje está es tan fuerte que algunos teólogos piensan que no puede ser el apóstol Pablo quien tenga semejantes luchas. Es un Armagedón interno dentro de un hombre como Pablo, que está luchando con el pecado en su vida y necesita la ayuda de Dios. Esta exclamación es porque debido a la ley el pecado aún opera en nosotros y no somos capaces de servir a Dios tan perfectamente como quisiéramos. Esto es a lo que Pablo se refiere con este cuerpo de muerte. En las palabras de Hendriksen, cito: el lamento que emite es uno de pena, pero no de desesperanza. Porque el verso siguiente dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Es esa miseria causada por un tremendo esfuerzo. Es decir, la que viene de esforzarse grandemente sin nunca llegar a tener un éxito satisfactorio, en vivir en completa armonía para la voluntad de Dios. ¿No es eso una agonía que nos frustra en ocasiones? El tratar de esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos y siempre llegar a la conclusión de que no es suficiente, sino fracasando una y otra vez. Parece que entre más estamos cerca de Dios, más somos expuestos, más nuestras debilidades son manifiestas. Él anticipa con ansias el momento en que esta lucha habrá llegado a su fin de la cita. En este contexto, en el contexto de Romanos 8, Pablo está enfatizando la obra del Espíritu Santo. Y en medio de esa obra va a ser claro para los lectores de la epístola
que la vida cristiana no podrá ser vivida sin la ayuda divina. Pablo ha hablado en otros capítulos, como en Filipenses, él llama a su vida, dice, el cuerpo de la humillación nuestra, esa angustia proveniente de no poder ser lo que ya somos. Ya hemos sido salvados. Esa esperanza que abrazamos, pero que todavía no ha sido manifestada en su plenitud. Eso que Juan Pablo decía, esos conflictos de la hora con la mente en lo que un día seremos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo será así? ¿Cuánto durará esta tribulación? Queridos hermanos, mientras estemos vivos durará. No obstante, Pablo siempre la llama breve tribulación momentánea. Las aflicciones del tiempo presente, cuando las ponen paralelos con el estado de resurrección gloriosa. Nuestra vida, mis hermanos, a pesar de esta lucha, no es un desperdicio. Nosotros no vivimos esta vida solo esperando un día irnos al cielo. A pesar de las luchas que significa estar en este cuerpo aún, tenemos la esperanza de la ayuda divina para vivir aquí y ahora. No ignoramos el sufrimiento y el dolor por el que los creyentes atraviesan. Son expuestos en esta vida día tras día. Pero a los creyentes se les asegura que serán llevados a un feliz término, que Dios cumplirá sus promesas. Y el sello de esto, mis hermanos, es el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en nosotros. Es la obra gloriosa del Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros. Nosotros somos más prontos para hacer énfasis en la cruz, a veces en el Padre, pero a veces ignoramos tanto y desconocemos el ministerio del Espíritu Santo. Parece que a veces no estamos tan conscientes cuánto es la medida de su ayuda que nosotros necesitamos. En especial nosotros los predicadores recurrimos a Él para predicar, pero parece que los otros 7 días, 6 días de la semana no estamos tan conscientes de cuánta es la ayuda que necesitamos del Espíritu Santo. Él no es un soplo, no es un viento, no es un fuego, no es solo un sentir, es Dios mismo, mis hermanos, viviendo en nosotros, preservándonos, consolándonos, ayudándonos en los sufrimientos del tiempo presente. Él con su poder levantó a Cristo de los muertos. Él es de quien Cristo dijo que su presencia constante sería un sello en nuestras almas que nos garantizaría nunca más sentirnos huérfanos ni solos. Su ministerio, mis hermanos, es una de las muestras más maravillosas del amor del Padre y del Hijo por su pueblo. Y la verdad es que Él hace más por nosotros de lo que pensamos, aunque no siempre estamos conscientes de ello. Y antes de empezar a desarrollar nuestro pasaje, que ha sido también bastante malinterpretado en la historia de la iglesia, yo quisiera ver en el contexto de Romanos 8 algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. Estas cosas nos desembocarán en nuestro pasaje. En el verso 2 de Romanos 8 dice, yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. No sabía que la versión de texto para el culto era la versión internacional. De haber sido así, habría preparado. Estamos acostumbrados, Okay. las dos. Está bien. El verso 2 de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Es por Él me ha librado el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Ha aplicado la redención en mí, ¿verdad? Y es que me ha librado del poder y del señorío del pecado y de la muerte. El verso 5 dice, de Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por lo que podemos concluir que Él influencia nuestros pensamientos en esas cosas del Espíritu, que nunca están en enemistad con Dios, sino siempre de acuerdo a su voluntad. El verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vivimos por Él, ese según Él es que vivimos por el Espíritu. Y a través de Él se activa esta nueva vida de Cristo en nosotros.
Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que el Espíritu Santo también resucitará nuestros cuerpos con el mismo poder que resucitó el cuerpo de Cristo. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. El Espíritu es quien nos ayuda en la mortificación del pecado. Es por el poder del Espíritu, la presión de Dios mismo en nosotros, que son mortificadas las obras de la carne en nosotros. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que no solo mortifica, nos ayuda en la mortificación del pecado, sino que también nos guía como hijos de Dios, es nuestra guía. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo nos certifica la adopción, impulsa en nosotros esa comunión tierna con el Padre, por la cual aún en medio de la aflicción, que es la tensión del capítulo, nosotros podemos decir Abba Padre, Abba Padre. Verso 16 de Romanos 8 dice: el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que también somos hijos de Dios. Él testifica que somos salvos dentro de nosotros. Mis hermanos, no siempre estamos tan conscientes de que es la obra de Dios en nosotros, del Espíritu Santo de Dios, quien ha hecho todas estas cosas por nosotros. Pero en nuestro texto de hoy quisiera considerar otro aspecto maravilloso en que también recibimos la ayuda del Espíritu Santo. Esta ayuda que recibimos viene descrita en nuestro pasaje como gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Veremos por qué es que necesitamos su ayuda. Recuerde que mi sermón se llama Una ayuda divina. Tan pronto lo olvidó el título. Una ayuda divina para mi debilidad. Una ayuda divina para mi debilidad. ¿Por qué necesitamos esta ayuda? ¿Por qué necesitamos estos gemidos? Tenemos luz en nuestro propio contexto para interpretar estas cosas. Se nos habla en unos versos antes del gemido de la creación. El verso 22 dice: porque sabemos, estoy todavía en Romanos 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo por la maldición que Dios le impuso, ¿verdad? Pero la culpa no es de la creación, sino del hombre mismo. Por lo que la liberación de la creación está sujeta a la redención de los hombres, ¿verdad? Así que la creación aguarda con ansias, gime con dolores de parto, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pues la redención de la creación está ligada a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este gemido, para que sea mucho más ilustrativo, es comparado con los dolores de un parto. Y aquí los hombres tenemos muy poco que opinar. Hay una sola cosa que parece semejante a los dolores del parto que yo he experimentado, son los dolores renales del cálculo. Parece que es la versión masculina más cercana a los dolores de un parto, pero aún así los médicos dicen que no se asemeja. Así que tenemos este gemido de la creación, doloroso, ¿verdad? Aguardando algo que no ha llegado, aguardando una esperanza que está asegurada, pero que todavía no es en esa tensión de lo que debería suceder, pero que no ha sucedido. La creación gime con dolores de parto. Entonces nuestro texto nos dice, en el verso 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Verso 24 dice, el 23, perdón, dice, y no solo ella, o sea, no solo la creación gime, ¿verdad? Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero si el Espíritu Santo es quien testifica la adopción, ¿cómo que esperamos la adopción? Por supuesto que ya somos hijos, pero esperamos la manifestación de todo lo que significa ser hijos de Dios. Esperamos la manifestación de nuestra herencia, y en esa tensión sufrimos dolores, gemimos dentro de nosotros, esperando esta adopción, la redención de nuestro cuerpo, esa glorificación de la que hablaba Juan Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Lo que nos duele es la espera, ¿verdad? La breve tribulación momentánea. Lo que sufrimos antes que lleguen esas cosas. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera como la creación, ¿verdad? De igual manera como nosotros, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y gime. De la misma manera. Pero ahora, ¿por qué es que necesitamos la ayuda? El texto dice claramente que nos ayuda por causa de nuestra debilidad. No se vale dormirse todavía. ¿Okay? El hecho mismo de que los hijos de Dios poseen una hora, es decir, que son la morada del Espíritu Santo, hace brotar en ellos un doloroso sentido de carencia. ¿Usted ha visto a los niños llorando cuando son separados de sus padres? Aunque sabemos que estamos en Cristo, que Dios es nuestro Padre, hay un doloroso sentido de carencia por la tensión de que todavía no somos todo lo que hemos de ser. Esa tensión traduce una debilidad para nosotros. Es en ese sentido que dolor y esperanza se combinan en nuestro pasaje. La palabra que aparece como gemidos está asociada en Hechos 7:34 con el dolor con el que gimió Israel cuando eran esclavos en Egipto. Pero también aparece en 2 de Corintios capítulo 5 versos 2 y 4. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Aparece en el mismo contexto. Según Jeremías 4:31 está asociada con los dolores de un parto. Pero ¿cuál es exactamente nuestra debilidad? El contexto más amplio es que nuestra fragilidad está en esta tensión de que todavía no somos todo lo que hemos de ser. Pero en el contexto más cercano, mientras Pablo va concluyendo, el texto nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es esa debilidad? Que no podemos, que no sabemos pedir como conviene. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El texto nos dice que la razón o la necesidad de este gemido es nuestra debilidad. Pero la clase de debilidad es esta, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos cómo rogar o orar. Nuestra limitación para orar correctamente es considerada aquí como una fragilidad. ¿Pero por qué es esto? ¿A qué se refiere si la Biblia claramente tiene un sinnúmero de oraciones? Y nosotros sabemos cómo dar acción de gracias, cómo orar el Padre Nuestro, cómo presentar la cena del Señor, cómo orar en el culto público. No, pero la fragilidad de esta debilidad aquí, mis hermanos, es que no sabemos en cada situación de sufrimiento cuál es la voluntad de Dios para nosotros. A veces no logramos reconciliar nuestras peticiones con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En esa debilidad, la fragilidad para orar y pedir como conviene, es que recibimos la ayuda divina de Dios por su Espíritu. El verso anterior nos dice que nuestro gemido es como esperando la adopción, ¿verdad? Que con paciencia aguardamos.
Esta palabra esperar se repite 3 veces antes de decir de igual manera. Así que la dificultad de esta espera es nuestra limitación para ver lo que esperamos. La dificultad de esperar es que estamos limitados para ver lo que estamos esperando. No siempre podemos discernir en cada aspecto de nuestra vida qué es lo que Dios está haciendo. ¿Cómo debemos orar por esto? Entonces esto se constituye en una debilidad que estorba nuestras oraciones. Y es interesante para mí que el texto está relacionando nuestro peregrinaje en esta espera con la vida de oración. Como si la única forma de soportar en esta espera hasta que llegue aquel día es orando. La actitud natural de espera en este lapso es una vida de oración. Pero somos débiles para orar porque no sabemos siempre pedir como conviene. Es aquí donde vamos a recibir la intervención y la ayuda divina. En 2 Corintios capítulo 12, versos 7 y 9, tenemos una ilustración de esto. Recuerda que Pablo tiene un aguijón, ¿verdad? No vamos a discutir hoy cuál es su aguijón. Okay. No vamos a generar hoy esa discusión, pero la ilustración del texto es clara. Dice: yo he orado 3 veces para que esto sea quitado de mí, pero Dios no me ha respondido. En la mente de Pablo, lo mejor para su vida es que su aguijón le sea quitado, y en la mente de Dios es: yo necesito que ese aguijón esté en ti. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Funciona distinto, ¿verdad? Pablo necesita que su aflicción sea cortada, mis hermanos. Y Dios necesita que su aflicción sea prolongada. No siempre sabemos pedir como conviene. Esa es nuestra fragilidad, que no conocemos el futuro, que no vemos exactamente cuál es nuestra esperanza. No tenemos la mente de Dios, por lo que no siempre podemos pedir u orar como conviene. Y esa es nuestra fragilidad. Otro ejemplo, Hechos 6:6. Los apóstoles no pueden servir a las mesas. Necesitan diáconos. Se supone que el Espíritu de Dios eligió a esos diáconos. Oraron públicamente por ellos, y en el capítulo siguiente matan a uno de los diáconos. No siempre sabemos pedir como conviene. ¿Qué podemos hacer? Pero tenemos ayuda divina en nuestra debilidad. Salmo 62, verso 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Es claro que mientras esperamos en Dios, sufrimos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer mientras esperamos sino orar y derramar nuestro corazón delante de Dios? Es claro en el Salmo 131 que David le dice: espera ahora, Israel, y espera para siempre. Y la ilustración que da en ese salmo es la de un niño destetado, un niño judío destetado que halla consuelo en el regazo de su madre. Esta fragilidad consiste en que no controlamos el resultado de nuestras oraciones. A veces nuestras peticiones están en consonancia con la voluntad de Dios, pero en otras ocasiones no. Esta es la razón por la que necesitamos la ayuda divina del Espíritu, que vendrá en forma de gemidos indecibles. Segundo, la fuente de estos gemidos y en qué consiste. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Vamos a ver. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La buena noticia es que no estamos solos en esta debilidad para orar, sino que el Espíritu de Dios nos ayuda, siendo un intercesor personal,
Y esta ayuda viene en forma de gemidos indecibles. La intercesión de Cristo toma lugar fuera de nosotros, pero la intercesión del Espíritu Santo toma lugar dentro de nosotros. Es decir, en nuestros propios corazones. Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Cristo ora para que los méritos de su obra redentora sean plenamente aplicados a todos los que confían en Él. El Espíritu Santo ora para que las necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones, necesidades que a veces nosotros ni siquiera nos percatamos, entonces sean satisfechas. Yo voy a repetir eso. El Espíritu Santo intercede. Cristo intercede ante el Padre para darnos su Espíritu. La garantía de que la obra de redención será aplicada en nosotros, ¿verdad? Para siempre. Esta intercesión toma lugar fuera de nosotros, pero el Espíritu Santo ora, intercede en nuestra debilidad por esas necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones. Necesidades que a veces nosotros no sabemos pedir como conviene. De hecho, ni siquiera nos percatamos de que están allí. Esa es la increíble obra maravillosa del Señor, mis hermanos, que nos asegura que en este peregrinaje no solo estamos sellados para salvación, sino que hemos de recibir la ayuda divina en nuestra debilidad, aún en el aspecto de la oración. Esas son buenas noticias, por lo menos para un hombre como yo, que no siempre sabe orar como conviene. Tal vez algunos de ustedes ya tienen aureola, ¿no? Están lo suficientemente desarrollados. Pero el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, yo hoy doy gracias, mis hermanos, que Dios no respondió a todas mis oraciones consigo. Yo doy gracias que Dios peleó contra mí muchas veces para que no sucediera lo que yo oraba, sino lo que Dios quería. Hermanos, esto es gracia divina, que yo no sea abandonado solo a mi percepción, sino que Dios, que conoce todas las cosas, mis hermanos, pueda asegurarme. ¿Cuántas veces oré para que fuera quitada de mí una aflicción y se incrementaba? ¿Cuántas veces erramos en nuestras oraciones? Pero tenemos ayuda divina. Estos gemidos son de Dios y para Dios. El texto nos dice que esta ayuda viene como gemidos indecibles. Pero mire la explicación de esto. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Padre, ¿no? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es una intercesión divina dentro de mí, que llega en lenguaje divino a Dios, para que suceda exactamente lo que yo necesito que suceda, según la voluntad de Dios y no la mía. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Esta intención con la que el Espíritu intercede es conforme siempre a la voluntad de Dios, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No solo Dios lo sabe todo, en el texto se enfatiza que Él sabe que el Espíritu intercede en armonía con su propia voluntad, la de Dios. No son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el verdadero Dios que es uno.
Toda discordia entre ellos, por ende, es imposible. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Algunas personas piensan que estos gemidos indecibles son las oraciones en lenguas, que cuando no sabemos cómo orar en español, podemos orar en nuevas lenguas. Pero la sola palabra indecible sugiere que no es decible por nosotros. Así que está descartado cualquier idioma humano decible, conocido o extraño, ¿no? Dado que hay una perfecta armonía entre las personas de la Santa Trinidad, de modo que la intercesión del Espíritu, en forma de gemidos dolorosos, coincide completamente con la voluntad del Padre, el resultado debe ser que dicha intercesión siempre es efectiva. Cuando un país manda a un embajador a otro país que está en guerra, es como su intercesor, no siempre conoce los resultados de si será recibida su petición. Pero la esperanza de nosotros es que Dios siempre recibirá la intercesión del Espíritu por nosotros. Por lo que ninguno de los santos se pierde nunca. Todos llegarán al cielo al fin. La fuente de esta intercesión o mediación es el mismo Espíritu de Dios, es Dios mismo. Ya hemos visto todo lo que Pablo nos enseña en Romanos 8, de lo que Él hace en nuestras vidas a lo largo de este peregrinaje. Un intercesor es alguien que pide por otro. Según Romanos 8:34, ¿quién es el que condena si Cristo es el que murió? Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que ¿qué? Intercede. El que también intercede por nosotros, Cristo. Sacerdotalmente siempre intercede por nosotros ante el Padre. Pero hermanos, la buena noticia es que tenemos como una doble intercesión a favor nuestro. Una a la diestra del Padre y otra gimiendo dentro de nosotros. Sería difícil definir exactamente lo que este gemir del Espíritu implica. De hecho, la palabra indecible que está aquí no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. De hecho, no necesitamos saber esto se puede traducir. El amor de Dios es tan profundo por nosotros que el Señor vive dentro de nosotros, que al igual que la creación gime aguardando la esperanza, al igual que nosotros gemimos aguardando la esperanza, el Espíritu de Dios gime dentro de nosotros en un lenguaje divino, indecible por los hombres, para asegurarnos que lleguemos a ver esa esperanza. Esta intercesión indecible a favor nuestro siempre es en el ámbito divino, donde las palabras humanas son totalmente insuficientes. Queridos hermanos, Dios no nos ha abandonado. Todos los que aquí son creyentes, que han sido perdonados por Dios en Cristo, usted puede estar seguro que sus sufrimientos no son irrelevantes para Dios. Usted no puede saber exactamente cómo sufrirá, cómo redundarán esos sufrimientos en su vida. Usted quisiera quitarlos de usted por su limitación. Usted no puede ver lo que ha de ser. Pero necesitamos confiar en Dios, pues Él ha proveído ayuda divina para nuestra debilidad. ¿Quiere decir esto, pastor, que como el Espíritu intercede por nosotros, entonces no debemos orar sino acostarnos y decir, Espíritu de Dios intercede por mí mientras yo duermo? No, Él ora con los que oran. ¿No le pasa a mi hermano que a veces no sabe cómo orar y simplemente cae de rodillas en llanto con un dolor en su corazón? ¿No le pasa? ¿No le pasa que no sabe exactamente cómo va a suceder lo que usted está orando?
Pero tenemos la confianza de que Él, conforme a la voluntad de Dios, siempre intercede por los santos. Una doble intercesión nos asegura que un día veremos su rostro. La de Cristo a la diestra del Padre y la del Espíritu Santo con estos gemidos que son como dolores de parto, en un lenguaje divinamente que Dios recibe y responde por nosotros, los santos. Esta es una promesa preciosa que redunda en lo que tanto nos gusta del capítulo 8, del verso 28. Y entonces sabemos que a los que aman a Dios, espérate, usted no puede desconectar eso de lo que hemos estado diciendo. No necesita explicación, ¿verdad? Y entonces ahora sabemos que a los que aman a Dios, aquí tengo un fragmento para concluir de un poema de William Cooper. Dice: atemorizados santos, recobrad la certeza. Aquellas nubes que tanto temor os dan, pletóricas de gracia, pronto derramarán bendiciones sobre vuestras cabezas. Sus propósitos maduran prestamente, se despliegan de hora en hora. Sabor amargo tiene el brote ahora, pero la flor perfumará muy dulcemente. Si usted no está en Cristo, permítame decirle que usted vive sin esperanza alguna, sin intercesión alguna de Dios por usted. De hecho, Dios está contra usted. Hasta que usted no venga a Cristo, esta promesa no es para usted. Pero los santos que están aquí en esta mañana en Cristo pueden estar seguros de que tienen ayuda divina en su debilidad. Queridos hermanos, cobren entonces esperanza. Su vida está en manos de Dios. Algunas preguntas quedarán sin respuestas en su mente. ¿Por qué Dios ordenó que ocurriera esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que ocurriera esta otra cosa en mi vida? Mi debilidad no me permitirá entenderlo ni cómo orar por eso. Pero yo puedo tener la confianza de que en la mente de Dios funcionó distinto. De que al final la intercesión de Cristo y la intercesión del Espíritu harán que todas las cosas ayuden para bien. Usted no está solo, querido hermano. Usted tiene ayuda en su debilidad. Ayuda divina. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.